Cada uno le da por hacer, más deprisa, más despacio, es igual. No hay ninguna frecuencia concreta. Objetivo, por lo tanto, ganar amplitud. Fíjense que con el POL es justo al revés. Es poca amplitud. Hacemos un movimiento que es de tipo pendular. Esto tampoco lo inventé yo, lo inventó Codman hace mucho tiempo. Y la única cosa es que lo realizamos a una frecuencia específica, que después vamos a ver qué significa eso de la frecuencia específica. Pero visualmente ya se ve la gran diferencia entre lo que sería una movilización tradicional y una movilización rítmica. Y eso, para mi colega que después les hablará precisamente de ondas, ¿verdad? No tiene nada que ver los efectos en el organismo de una onda cuadrada a una onda senoidal, a una triangular, a una pulsada, todo es absolutamente diferente. Por lo tanto, la forma de onda es importante porque entra en los tejidos de una manera especial. Trabajamos en la zona neutra de Panjabi. Esto es vital. Esta es una de las grandes diferencias del método. ¿Qué es la zona neutra? No sé si aquí es muy conocido o no, pero Panjabi describió esa zona neutra, que lo voy a ampliar para que se vea mejor. Fíjense, entre todo movimiento articular existe una zona en el medio en donde la fuerza o tensión que soportan los tejidos es mínima. En esa zona es donde mayor componente elástico tienen los tejidos y es donde se produce el máximo efecto propioceptivo. Cuando ustedes están de pie, ¿verdad? Se sabe por las plataformas estabilométricas que estamos en continuo movimiento oscilatorio en todas las direcciones y que la más mínima desviación del punto de equilibrio actúa activando desde los propioceptores una reacción en contra para volver al equilibrio. Este es un sistema de homeostasis de la posición. Pues bien, ese efecto se realiza en la zona neutra. O sea, máxima estimulación de propioceptores, mínima resistencia de los tejidos y máxima elasticidad de los mismos. Pues bien, ahí es donde trabajamos nosotros. Por eso lo de la poca amplitud articular. Bien. Lo siguiente, es mantenida. O sea, hacemos ese movimiento durante todo lo que dura la sesión. Y la gente dice, ¿todo lo que dura? ¿Y cuánto dura? Pues hasta 45 minutos o una hora, es igual. Lo que dure, estamos oscilando a la persona. Veremos que eso es fundamental para mantener el efecto neurológico que después veremos que se produce. Y está realizada a una frecuencia de resonancia. Esas cosas son las que definen y diferencian al POL de las demás técnicas oscilatorias. ¿Y eso de la frecuencia de resonancia qué es? ¿Verdad? Pues eso vamos a explicarlo con este vídeo. Voy a bajar el volumen y se lo voy explicando. Ustedes fíjense que en este esquema hay tres varillas. Cada una tiene su frecuencia propia. Si yo oscilo y muevo el tubo muy despacio, oscila la grande, y las otras no. Si lo muevo un poquito más deprisa, oscila la mediana y las otras no. Si aún lo muevo más deprisa, oscilará la pequeña y las otras no. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un eje central, al cual yo comunico una energía mecánica, en forma de frecuencia de movimiento o movimiento rítmico, dependiendo de la frecuencia a la que yo lo realizo, voy a incidir sobre unas estructuras u otras. De manera que todos los tejidos que tenemos en el cuerpo, todas las articulaciones, si las pudiésemos aislar, podríamos hacer lo mismo que con estas varillas, encontrar su frecuencia de resonancia. De manera que lo que el POL va a realizar es que, creando una oscilación central en el eje de la columna vertebral, vamos a actuar sobre las distintas estructuras corporales en función de la frecuencia que aplico. O sea que la frecuencia es la directriz a donde dirijo yo la energía mecánica que estoy utilizando. Fíjense, esto es un ejemplo de cómo funciona eso, de la resonancia. Esto es un puente, esta es la columna, como estamos haciendo. Esto es un puente que ha entrado en resonancia. Cuando el viento sopla es capaz de provocar pequeñas oscilaciones y cuando la frecuencia alcanzada es la frecuencia de resonancia, la innata del puente, el puente empieza a oscilar. Y lo que ustedes pueden ver es que una estructura de acero y de hormigón, que es rígido, se convierte en plástico. Eso es debido a un efecto de la resonancia que se llama fatiga de las estructuras. Esto es física, esto lo pueden encontrar en los libros de física.
Cuando se produce la fatiga del tejido, se van rompiendo los enlaces moleculares y esto hace que la cohesión de la estructura molecular desaparece y lo que era duro, rígido, se hace blando, plástico. Ustedes fíjense, esto es acero y hormigón. Nadie podría pensar que puede ser tan plástico. Pero hay un efecto importante y es que esa energía del movimiento no se disipa, sino que en resonancia se acumula. Acumula energía hasta que los enlaces moleculares se debilitan tanto que se rompen. Pues bien, ahora pensemos que nosotros utilizamos esa frecuencia de resonancia propia de esa persona, hacemos ese tipo de oscilación y el primer paso va a ser que se empieza a producir un estado de plasticidad. Y después de la plasticidad, las estructuras más rígidas, las que no son capaces de amortiguar las oscilaciones, van a romperse. Y podemos de esa manera trabajar sobre estructuras fibrosas, haciendo un deterioro de la fibrosis y haciendo que los fibroblastos y las uniones celulares que hay entre ellas se rompan sin necesidad de estirarlas ni forzarlas. Se rompen solas por acúmulo de energía mecánica en frecuencia de resonancia. Aproximadamente la frecuencia de la columna en casi todas las personas varía entre 1 a 2 ciclos por segundo. Ahí nos movemos todos. Es baja frecuencia, por lo tanto. Y la baja frecuencia, mi colega os lo dirá, es relajante de entrada. Solo por ahí. Pero claro, teníamos que demostrar que efectivamente existe una frecuencia de resonancia en la columna y que éramos capaces de reproducirla. Cuando el cuerpo entra en resonancia como el puente, oscila todo él a la misma frecuencia. Bien, pues eso lo estuvimos haciendo en la Universidad de Chile, con un análisis del movimiento allí en la Escuela de Kinesiología, con sensores, y vamos a calcular qué pasa. Y dijimos, bueno, nos ponemos a oscilar la estructura y vemos que cada punto se mueve, y dijimos, bueno, uno se mueve diferente de los otros, este se mueve mucho, este se mueve menos, este se mueve menos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver el espectro del movimiento, ¿no? A ver si es que nos estamos equivocando. Se hace un análisis espectral de cada punto, punto a punto, y eso se lleva a un plan de forma de onda en donde ves la frecuencia y la forma de onda de cada sensor que allí se está produciendo. Y si ustedes cuentan, por tiempo, unidades de tiempo, cada sensor tiene distinta amplitud, se mueven más los de los tobillos que los del sacro o los de las vértebras, pero cada punto tiene la misma frecuencia que los demás. Y esa es la frecuencia de resonancia de esa persona cuando estábamos haciendo la prueba. Y sorprendentemente podemos llegar a descubrir algo que es importante. Esta frecuencia, como ven, es senoidal, pero hay una que no, ¿vale? Está aberrada. Bueno, esa persona tenía una lesión, eso corresponde a una cadera, al sensor de la cadera. Esa persona tenía una lesión de cadera, una luxación congénita de cadera. Y podemos entonces hacer un diagnóstico con el movimiento oscilatorio de dónde se encuentran las patologías. No nos dirá qué patología, pero nos dirá ahí no hay algo que está bien porque su frecuencia no oscila en resonancia de forma similar. Porque también serviría como proceso diagnóstico. Se lo dejo ahí por si alguien algún día se quiere poner con ello, porque uno no da la basta para todo. Bien, hay unos efectos conocidos de las oscilaciones, o sea, yo ahora no voy a descubrir lo que ya es verdad. Ustedes saben, ¿verdad?, que las oscilaciones producen diversión, producen gozo también, pero no solo porque nos mueven los canales auditivos y por eso, no, hay algo más ahí. Se producen cosas, ¿verdad?, por dentro, se modifican neurotransmisores y se producen secreciones de endorfinas que nos producen felicidad. Pero fíjense que los niños se utilizaban de toda la vida para dormir esas cunitas y realmente, claro, las mamás siguen bailando a los niños. Y eso es conocido. Produce, por lo tanto, relajación, inducción al sueño, es calmante, es equilibrio y es euforizante también. Pues bien, no solo eso, sino que últimamente se sabe que los niños nacidos prematuros se están sometiendo a oscilaciones en una hamaca dentro de la incubadora. Fíjense que eso es un niño que cabe en la palma de la mano, O sea, son 5 meses, súper prematuro. Pues bien, se ha descubierto que estimula el neurodesarrollo hasta tal punto que el niño, cuando cumple los 9 meses y le sacan de la incubadora, tiene el mismo neurodesarrollo que un niño nacido a término. Y si no lo hacen así, si no le meten en la maquita, pues llega a los 9 meses con esos déficits neurológicos que luego los podemos recuperar, pero que tenemos que hacer una estimulación especial.
Por lo tanto, hoy en día esto es una teoría y hay literatura sobre ello, luego les enseñaré alguna, que nos dice que efectivamente estimulan el neurodesarrollo. Ahora, piensen que si eso le pasa a un niño, a un adulto, es muy probable que le esté pasando lo mismo. O sea, que estemos estimulando la función de la plasticidad del sistema neuronal. Y personas, y tenemos experiencia en ello, no publicable todavía, personas con accidente vascular cerebral, con muerte neuronal, con lesiones medulares, estamos aplicando el COR con unos resultados que a nosotros ya nos están dejando boquiabiertos. No digo más porque no se puede hacer público hasta que no tienes más datos. Pero funciona, hay neurodesarrollo. También existe una parte mecánica, o sea, las oscilaciones, hemos dicho que cuando llegan a la frecuencia de resonancia, y esto lo han hecho todos ustedes, todos han roto alguna vez un alambre haciéndole esto, todos. Y eso es ese efecto mecánico de las frecuencias oscilatorias cuando llegan a producir la fatiga del tejido y la ruptura. Eso lo podemos aplicar nosotros, ¿por qué no? En terapia. Toda la vida los ingenieros se dedican a poner muelles, silent block y cosas así en los coches, en las lavadoras. Ustedes ven la lavadora cuando no está bien amortiguada, ¿verdad? Y centrifuga, ¿qué pasa? Se va caminando, ¿verdad? Pues todos los ingenieros se dedican a que la frecuencia de resonancia no se produzca, porque si se produce, te rompe la lavadora. Entonces, nosotros podemos usarlo justo para lo contrario. O sea, vamos a romper cosas que en nuestro cuerpo pueden estar creando adherencias, fibrosis, limitaciones articulares. Vamos por ahí. Bueno, pues ¿cómo actuamos? Fíjense. Inicialmente, nosotros lo que vamos a hacer, sabiendo que cada tejido y estructura tiene su frecuencia de resonancia, lo que vamos a hacer con el POL es crear una oscilación que sintonice esa frecuencia. Ese es el primer paso. Sintonizar la frecuencia propia del tejido, estructura o cuerpo que es lo que estamos trabajando. Y eso provoca efectos biomecánicos y fisiológicos, que ya los vamos incluyendo por lo que venimos hablando, y unos efectos neurológicos. Esos efectos mecánicos y neurológicos los ponemos así de un tirón, porque no podemos dedicarle mucho a cada una de ellas, pero solo la biomecánica, la movilización en sí misma ya hereda, o sea, el POL hereda los beneficios de la movilización. Vamos ahora a demostrar que la movilización flexibiliza los tejidos, que libera adherencias, que es descontracturante, que aumenta la movilidad, ¿verdad? Todo eso ya lo sabemos. Pues bien, generamos eso, pero encima con un valor añadido porque usamos unas frecuencias que, como hemos visto, son capaces de liberar adherencias, son capaces de hacer un reset biomecánico, de dinamizar los fluidos, veremos cómo son capaces de eliminar calcificaciones. Pero también hemos visto a nivel neurológico, o hemos intuido, que hay una inhibición del dolor. Cuando a ustedes les duele algo, también se frotan, ¿verdad? Y no solo es que están estimulando unos sensores cutáneos de presión, es que al hacerlo a frecuencia, alivia más. Si ustedes se aprietan la zona, sensores de presión, tienen un alivio. Si lo hacen con frecuencia, tienen más. O sea que la frecuencia es un dinamizador de los efectos antiálgicos. Vamos a ver, está demostrado además. ¿Hay una inhibición del tono muscular? Uy, esto se fue. ¿Hay una inhibición del tono muscular? ¿Quién no le hizo eso a las piernas de un deportista para relajarle la musculatura? ¿Verdad? Ya lo sabemos. ¿Quién cuando se le da un enrampamiento en la mano por escribir, firmar muchas cosas, ¿verdad? Uno hace así para que se relaje. O sea que lo venimos haciendo, sabemos que eso existe. Lo único que lo podemos organizar para que sea mejor el efecto. Pues bien, una de las cosas que estamos viendo, y tenemos ahora ejemplos muy bonitos en parálisis cerebral infantil, la integración de los reflejos arcaicos, tiene una gran actuación en ese sentido. Incluso si entran ustedes en internet y buscan en YouTube y pueden encontrar un vídeo de un colega al que a un niño de estos le hace unos tratamientos, no uno, sino varios, ¿no? Y consigue que integre el reflejo de caminar sin cruzar las piernas y va con ese gesto con predominio de la aducción y consigue fácilmente resolverlo. Pues bien, aparte de eso hay una euforia y un efecto antidepresivo que nos vendrá muy bien de fibromialgia. Y eso se produce por liberación de endorfinas. Eso es un efecto, como hemos dicho, que toda terapia manual está demostrado que tiene. Liberación de endorfinas, reducción del cortisol, por lo tanto, un efecto euforizante y relajante, antidepresivo. Pues bien,
¿Qué conseguimos con todo eso? ¿Qué conseguimos al final con el POL? Equilibrar la tensión y la elasticidad de músculos y fascias, eso era lo que busca la fisioterapia. Devolver a las articulaciones la posición y la movilidad correcta, restaurar la circulación de los fluidos, linfático, circulatorio, en definitiva lo que busca la fisioterapia. O sea, una manera más, una herramienta más de hacer lo mismo. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos que funcione? En un primer tiempo de una terapia con POL empezamos por una oscilación general. Esa oscilación general la llamamos inducción resonante primaria. Vamos a oscilar la columna vertebral, todo el cuerpo, para conseguir una inhibición neural, una plasticidad. A eso lo llamamos reset neural. O sea, lo que hacemos es dormir al sistema neurológico del paciente. ¿Cómo funciona? Pues mire, hicimos un estudio muy curioso, poniendo también sensores ahora en todas las vértebras y también en sacro y en caderas, y analizamos el movimiento. ¿Ven ustedes como un movimiento como de serpenteo? Esa línea media es la línea que une unas vértebras con otras y pudimos calcular que lo que se está produciendo es una rotación vertebral que se produce en todos los niveles vertebrales. Cuando oscilamos, el resultado sobre las vértebras es un movimiento oscilatorio que, veis, no va a la vez, sino que va desfasado en unos grados unos de otros. O sea, cada vértebra, aquí se puede ver en la parada, cada vértebra tiene más rotación, esto está visto desde arriba y cada redondelito es una apófisis espinosa. Cada vértebra tiene una rotación mayor y otra menos, o sea, va, aumenta, disminuye. Pues bien, ¿qué ocurre? Que todos los niveles medulares, todos, están siendo estimulados propioceptivamente. El movimiento oscilatorio relativo en todos los niveles en esa zona neutra, fíjense que estamos hablando de pequeñísima amplitud y por lo tanto actuamos en esa zona neutra donde la transmisión de la propiocepción es mayor, provoca un gran estímulo de los mecanorreceptores. Pero ojo, en todos los niveles a la vez. Quiere decirse que cada nivel medular está generando aferencias de señal propioceptiva. ¿Y eso qué hace? ¿Qué provoca eso? Ustedes han usado el TENS, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el TENS? Mandar una señal aferente que interfiera en la señal nociceptiva, ¿verdad? Eso no lo he inventado yo. Está ahí. Pues ahora imagínense, cuando ustedes utilizan el TENS, lo utilizan en un nivel metamérico, correspondiente al nivel de ese sitio donde ponen el TENS. Ahora imagínense que en vez de en un nivel, son todos a la vez. Multiplicamos por 33 de momento, números de niveles vertebrales, en la misma edad de Cristo. Si Cristo debía de tener alguna cosa relacionada con la columna, porque se murió a la misma edad que con el número de niveles medulares. Algo tiene que haber ahí. Pues bien, cuando realizamos eso, la oscilación provoca esa descarga de los mecanorreceptores, se produce la inhibición de la componente nociceptiva C, descrita por Melza y demostrada, y porque se produce una producción y modificación de neurotransmisores, el efecto oscilatorio provoca eso, y está descrita por una serie de autores, como el dolor, el artritis reumatoide, se puede reducir mediante efectos de las oscilaciones, y esos estudian precisamente esa producción de neurotransmisores. Pues bien, ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre? Imagínense que tenemos la lesión. La lesión, ¿verdad?, crea un estímulo nociceptivo que tiene una entrada medular, ascende por las vías espinotalámicas, llega al tálamo y del tálamo al córtex y nos decimos, ¡ay, me duele!, ¿no? Pero cuando eso ocurre, lo que nos está pasando es que se desarrolla una respuesta de bloqueo, una respuesta de hipertonía, que tiene un nivel medular, un nivel talámico y un nivel cortical. Y provoca un espasmo muscular para defender la estructura y que no se mueva. Eso es lo que ocurre. Pero mientras esto no se mueve, aquello que estaba produciendo la lesión no se arregla. Pues bien, hemos hablado de ese primer tiempo. Meto una oscilación resonante primaria. Todos los niveles empiezan a transmitir. Y en todos los niveles medulares hay una aferencia. Pues bien, esa aferencia
lo que hace es cortar la respuesta reactiva, porque el dolor no pasa. O sea, la nociceptiva no pasa y, por lo tanto, desconectamos la respuesta medular. Y a eso le llamamos reset neural. Y eso es lo que provoca el estado de plasticidad en el cuerpo, por vía neural. ¿Y cómo es eso posible? ¿Por qué funciona eso? Pues miren, las fibras que transmiten el dolor son fibras C amielínicas de baja conductividad, de como máximo 2 metros por segundo. Las fibras de la propiocepción son fibras A-alfa supermielinizadas de una velocidad hasta 120 metros por segundo. Por lo tanto, estamos actuando 60 veces más rápido en la conducción que las fibras del dolor. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, cuando esa señal ingresa a nivel medular, luego llega al tálamo, llega 60 veces más rápido. ¿Y eso qué provoca? Pues que las astas posteriores, ya descrito por Melzar, se produce la interferencia de las fibras C por las fibras A-alfa y por lo tanto bloquea la transmisión del dolor. Lo bloquea como el TENS, solo que en todos los niveles medulares y 33 veces en cada nivel más que el TENS. Ahora multiplico. Bueno, 80 veces, 60 veces más rápido. Antes de que llegue el dolor a tu nivel cortical y te enteres, has sido inhibido un montón de veces ya. No hay manera de que pase. Sería como una anestesia manual basada en la oscilación.